Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexia, soy de Espacio Estudiantil y les traigo este video explicativo sobre cómo utilizar Excel, las nociones más básicas que hay, vamos a prácticamente conocerlo, para poder así adentrarnos a lo que son las actividades para realizar el trabajo de la unidad número 4 de Informática Extracurricular. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es ir a nuestro botón de inicio y abrir nuestra hoja de cálculo que es Excel. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Que Excel, sus páginas se van a denominar hojas de cálculo y cada una de ellas se va a llamar hoja. Un conjunto de varias de estas hojas lo vamos a denominar como un libro. Y otro detalle muy importante es que vamos a trabajar con filas y columnas. Van a ver que acá cada uno de los renglones va a estar numerado y también vamos a tener una letra de referencia. ¿Qué es esto? Esto nos va a indicar que todo lo que está de manera horizontal y enumerado se le va a llamar filas. Y todo lo que está de manera vertical y con una letra de referencia le vamos a llamar columnas. Y el punto en donde se chocan, se conectan, se unen, tanto filas, que son los números, como las columnas, que son las letras, le vamos a llamar celda. Esto es sumamente importante que lo sepamos. Entonces, cada vez que damos una celda, que nos diga celda, por ejemplo, B5, va a ser el punto en donde la columna B se va a conectar con la fila 5. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, aquí en esta parte inferior izquierda, nos va a indicar, por ejemplo, el tipo de celda, cómo se va a nombrar o cómo se la va a denominar. Muy bien. Ven que a medida que vayamos cambiando, por ejemplo, tenemos un color naranja que nos va a resaltar la fila y la columna en la cual nos encontramos. La forma de nombrar estas celdas es nombrando primeramente la letra, que es la referencia de la columna, en este caso C, y la fila luego, que es el número, que nos hace referencia a la fila en la que nos vamos a encontrar, por ejemplo, C4. Ahora bien, en la parte inferior derecha vamos a tener un zoom que nos va a permitir ampliar o achicar nuestra hoja. Y así lo podemos visualizar mucho mejor. Entonces, así es como vamos a nombrar cada una de nuestras celdas. Muy bien, este es un dato súper básico que tenemos que conocer. Luego vamos a ver que tenemos una barra de herramientas, al igual que en Word. Y próximamente vamos a ver en PowerPoint. Tenemos un botón de Office, en donde vamos a poder guardar nuestro archivo, al igual que en Word. Vamos a venir a guardar como libro de Excel. Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, actividades. ¿Y qué tipo? El trabajo práctico nos va a pedir que sea XLS y demás. Nosotros vamos a guardarlo como ahí nos indica. Ponemos como libro de Excel y no pasa nada, es lo más común. Ponemos guardar y ya nos queda, acá se guardan documentos. Y vamos a poder continuar. Ven que ya tenemos un nombre particular y demás. Ahora bien, aquí abajo, en esta parte inferior izquierda, vamos a tener las hojas. Ven que van cambiando, yo estaba en la 1 que tenía zoom y por eso se ve mejor. Con el botón derecho del mouse vamos a ocultar o eliminar y las podemos eliminar sin ningún problema. Inclusive también les podemos cambiar el nombre y el color de referencia como para resaltarlas. Pero eso no nos va a interesar y no es algo que nos sirva ahora. Muy bien, continuando tenemos nuestra barra de herramientas, que es lo que tenemos aquí en la parte superior, la cual está dividida por solapas, como insertar, diseño de página, fórmulas, datos y demás. Y vamos a tener diferentes herramientas, las cuales tienen un título que hace referencia a la sección de la página a la cual podemos modificar. Por ejemplo, fuente, alineación, número y demás. Lo primero que vamos a necesitar para ver cómo se trabajan estas herramientas, cómo se utilizan, son datos. Así que yo voy a colocar, por ejemplo, algunos datos al azar para poder tener a modo de referencia y poder aplicar estas diferentes herramientas. Por ejemplo, bueno, voy a poner una referencia de remeras, colores, cantidad, precio y un total. Como para poder trabajar y utilizar las herramientas probando con esto. Básicamente. Como les dije, este primer video, porque lo vamos a dividir en dos, es a modo de referencia para ver cómo se trabaja lo básico en Word, perdón, en Excel. Ya estoy media perdida acá, terminé de cursar hace un ratito. Bien, acá tenemos unos datos básicos y vamos a ver cómo los podemos modificar. Primero que nada, vamos a ver que apoyando y seleccionando una celda, en este caso A1, que indica remeras, voy a poder modificar tanto su color, como su color de fondo,
como si lo quiero en negrita, si lo quiero en cursiva, si lo quiero subrayado, si quiero cambiar el tipo de fuente, lo quiero ampliar o lo quiero achicar. ¿Sí? Todo esto es igual hasta ahora como Word. Todo esto lo hicimos, yo no me interesa ponerle un subrayado, tampoco cursiva, así lo voy a dejar en negrita. Le voy a cambiar el color, le voy a poner naranja de fondo, pero justo ese naranja no me gusta. Entonces vamos a más colores y le puedo cambiar por el tono que más me gusta. Y tampoco me gusta ese color de fuente, así que lo ponemos en blanco. Lo quiero más grande, en 20, como para que se vea bien. ¿Qué pasa? Ahora sí empezamos con los problemas y vemos cómo lo podemos resolver. Yo quiero que diga remeras, pero acá, como mi celda es chica, me queda y algo, algo más. ¿Cómo lo podemos cambiar? Hay varias maneras. La primera es, podemos agarrar y apoyarnos en la línea que separa la columna A y la B y simplemente arrastrarla apretando el botón del mouse izquierdo y hasta donde mejor nos parezca. Y así podemos ampliar el largo de nuestra celda. Ahora bien, yo no quiero hacer eso, quiero utilizar una herramienta. Entonces puedo retroceder, aquí arriba tenemos la flecha de adelante y de atrás que nos permite avanzar y retroceder respecto a nuestros pasos en diferentes acciones que hemos realizado. Muy bien, yo voy a ir al botón de alineación, ajustar texto y van a ver que mi texto ahora se adaptó la celda a el tamaño de mi texto, ¿sí? O sea, de mi contenido. ¿Esto lo podemos hacer? Sí, pero ¿qué pasa? No me gusta a mí tampoco, sino lo que yo quiero es que mi título de remeras se vea reflejado desde la celda A1 a la D1, o sea que abarque todo esto. Muy bien, ¿cómo podemos hacer? Lo que vamos a hacer es, bueno, voy a volver para atrás, voy a seleccionar, manteniendo presionado con el botón izquierdo, desde A1 a D1, y voy a venir a combinar y centrar. Una vez que yo coloque esto, automáticamente me va a combinar y me va a centrar todo lo que es mi título de remeras. Pero ahora yo voy a volver atrás nuevamente para mostrarles algo. Voy a ir a ajustar texto, no quedó ampliado, ahora voy a ir a combinar y centrar. Pero ahora ven que el tamaño de mi celda es mucho más amplio y al mismo tiempo me queda como que remeras quedó muy abajo. ¿Qué podemos hacer? Podemos alinearlo. Tenemos dos tipos de alineación acá en Excel, que es distinto a Word. Tenemos un tipo de alineación que es vertical y una que es horizontal. La vertical nos va a indicar si podemos ponerlo en la parte superior de nuestra celda, en el centro o abajo, en la parte inferior. Y de manera horizontal tenemos la que es la común, la que trabajamos en Word, la de derecha, la del centro y la de la izquierda. Yo en este caso voy a trabajar con una vertical central y una horizontal también central. Y ahí me va a quedar centrado. Ahora bien, yo luego digo fila 2, la quiero toda en negrita, con cursiva y centrado. Un centrado horizontal. Perfecto. ¿Ven cómo podemos ir modificando? Muy bien, luego voy a precio y digo, bueno, yo quiero que esto tenga un valor monetario en pesos argentinos y que tenga 2 decimales. ¿Dónde voy a encontrar todo esto? Acá en número tengo este símbolo que nos va a indicar el símbolo de moneda, de valor, y podemos cambiarlo por la moneda que querramos. En este caso, Argentina es el peso, puede ser el euro, puede ser el yen de China y así sucesivamente. Yo necesito el argentino, así que le pongo el peso. Y ven que automáticamente al ponerle este valor me va a indicar que nos va a agregar 2 decimales. Y es justamente lo que yo quiero. Pero en el caso de que yo necesite 3 decimales, voy a ver que tengo acá estas dos botones que nos van a mostrar para quitar o para agregar decimales. Yo en este caso necesito 2, así que ya está. Pero en el caso de que, por ejemplo, no necesite un valor monetario, pero sí necesito que tenga decimales, voy a ir a donde están estos 3 ceros que nos va a hacer que tenga decimales. Y si necesito más decimales o menos, le agregamos o lo quitamos como lo vimos anteriormente. Ahora, otro detalle sumamente importante es esto que tenemos aquí arriba, que nos va a indicar el formato de la celda, que es el contenido que nosotros tenemos dentro de esta celda. Acá está en general porque puede ser cualquier cosa, no lo tenemos definido. Pero en cambio, si yo estoy acá en donde yo ya definí que tengo un valor monetario, me va a poner como contabilidad. ¿Sí? Muy bien, eso es lo de menos, pero para tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos a continuar. Y por ejemplo, otra cosa muy importante que tenemos que saber es el tema de los bordes, ¿sí? Por ejemplo, yo acá quiero que entre la fila 1 y 2 haya un borde grueso de color negro. Acá en la parte de fuente tenemos la sección de bordes, ¿sí? Y acá vamos a poder cambiar todos los tipos de bordes, cambiar
dibujar, hacer lo que mejor nos guste. Yo en este caso voy a poner dibujar borde y voy a simplemente con el lápiz. Bueno, acá volvimos. Estamos acá en lo que es el borde. Estamos en fuente, vamos a bordes y por ejemplo yo quiero que sea en color negro, está bien. Al indio que es el color y el estilo de línea. Yo creo que sea un borde grueso, así que voy a ir a estilo de línea, voy a seleccionar el grueso y me va a aparecer este lápiz. Este lápiz nos va a permitir dibujar el borde, entonces simplemente manteniendo presionado con el botón izquierdo del mouse voy a ubicarme en la sección donde yo quiero dibujar y colocar esta línea y voy a crearla. ¿Ven? Y por ejemplo, ahora me quedó de esta manera. Bueno, quiero que cierre, bueno, vamos a cerrarlo. Y así sucesivamente. Luego simplemente hacemos un clic y ya me queda ahí. Muy bien, ahora ¿qué más podemos hacer? Vamos a ir a insertar. Bueno, acá en insertar tenemos lo mismo que en Word. Vamos a poder ver el tema de insertar imágenes, formas, Smart Art. Y lo que vamos a trabajar luego va a ser el tema de gráficos. Pero bueno, lo vamos a ver bien detalladamente en lo que va a ser el trabajo práctico propiamente dicho. Bueno, acá se nos fue el valor. Ahí está, no sé qué pasó, pero ahí está. Muy bien. Algo sumamente importante, como les estaba mencionando, es el tema que para hacer un gráfico lo esencial es tener datos. Sin datos no podemos hacer un gráfico. ¿Y cómo lo hacemos? Es sumamente sencillo, simplemente seleccionamos los datos que queremos representar en el gráfico. En este caso yo quiero representar el precio, la cantidad y los colores. Y voy a seleccionar un gráfico cualquiera. No sé, por ejemplo, de barras. Y acá automáticamente me va a crear el gráfico. Lo podemos modificar de cientos de maneras. Esperen que lo tengo más para acá. Por ejemplo, le puedo cambiar los colores, puedo inclusive cambiar el tipo de gráfico, que voy a cambiar tipo de gráfico y puedo hacer, no sé, cualquiera, uno circular. Quiero uno circular, bueno, vamos, seleccionamos uno y lo ponemos. Podemos modificar absolutamente todo, pero lo vamos a ver bien en profundidad luego cuando hagamos el trabajo práctico. Esto es a modo de referencia. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, tenemos en insertar, como les dije, estas cosas, también hipervínculos, un montón de más. Luego otra cosa que nos importa, que es muy importante, es el tema de diseño de página, en donde vamos a poder definir, al igual que en Word, el tema de los márgenes, si quiero que sea estrecho, ancho, normal, no sé, yo quiero un margen estrecho, quiero que la orientación sea horizontal y quiero que el tamaño de mi hoja sea A4. Van a ver que yo ahora voy a achicar mi hoja, la vista, y van a ver que me aparecen estas líneas punteadas, no sé si la llegan a ver. Estas líneas punteadas son el límite que tiene mi hoja A4. ¿Ven? Si yo por ejemplo la cambio a carta, se va cambiando, se va corriendo. Oficio, se va corriendo. Esto es una línea que nos permite dar una referencia de hasta dónde llega la hoja con la cual yo quiero trabajar. Esto es en el caso de que tenga muchos datos y que me salga de ese límite. Tengo que saber que cuando lo quiera imprimir, por ejemplo, si uso hojas A4, no va a entrar todo si lo paso. Muy bien. Ahora vamos a continuar, vamos a la sección fórmulas, que esto es lo que nos importa. Yo acá les preparé una imagen, que después la voy a pasar también, en donde tenemos un par de fórmulas y funciones. Como sabrán, Excel es una hoja de cálculos y por ende vamos a poder trabajar y hacer cálculos como sumas, restas, multiplicaciones y demás. Pero hay dos tipos de formas de hacer cálculos. Tenemos las fórmulas y tenemos las funciones. Las fórmulas son una manera más directa de colocar y hacer un cálculo. Por ejemplo, vamos a colocar la celda acá, no vamos a colocar el número directo, no sé, por ejemplo, no vamos a colocar 1 más 1, sino que vamos a colocar la celda, vamos a ir directamente a hacerlo. Por ejemplo, yo quiero saber, me ubico en una celda cualquiera como para mostrarles. Lo esencial cuando aplicamos ya sean fórmulas o funciones es que tenemos que empezar con un igual. Nosotros al colocar el símbolo igual le estamos indicando al programa que vamos a comenzar a aplicar una fórmula o una función. Y luego yo voy a trabajar con lo que es una fórmula que vamos a arrancar con la de suma. Voy a colocar la celda A3. Van a ver que me aparece en azul y casualmente me indica que A3 también está en azul. ¿Qué pasa? A3 no tiene valor numérico, sino que tiene letras. Entonces no me sirve para este caso. Pero yo les quiero mostrar, por ejemplo, que cuando coloqué el símbolo de igual, simplemente con seleccionar la celda con la cual voy a trabajar, me va a indicar un color distinto. Y es como lo mismo que como si fuera que yo lo haya escrito. Luego voy a colocar el símbolo del cálculo que yo quiero realizar, en este caso es una suma, así que va el símbolo de más. Y luego quiero trabajar con, por ejemplo, la celda C3.
que ven que yo la haya seleccionado o lo haya escrito de manera manual, se va a marcar de la misma manera y va a tener la misma función. Una vez que yo ya terminé esto, pongo Enter y me va a indicar el resultado de la sumatoria entre 50 y 10, que en este caso es 60. Ahora bien, ¿yo qué necesito hacer para acá para que tenga más sentido? Va a ser una multiplicación. Entonces yo voy a colocar igual 10, que en este caso es la celda B3, un asterisco, que es el símbolo que representa la multiplicación, por el valor que yo necesito, que es el precio. Aprieto Enter y me va a mostrar esto mismo, cómo lo podemos resolver. El resultado, perdón. ¿Cómo lo podemos chequear? Vamos a la calculadora y es simplemente tan sencillo como hacer 10 por 50. Y nos da 500. Y esto nos da 500. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con todo esto cuando nosotros agarramos y en vez de trabajar con valores fijos, números exactos, trabajamos con celdas? Es que, por ejemplo, si yo agarro y digo, bueno, no, me equivoqué, no eran 10, eran 100. Una vez que yo modifique el valor de cualquiera de las celdas, mientras que se aplica una función o una fórmula, automáticamente se tiene que modificar el resultado en esa celda. ¿Ven? Ahora digo, no, me equivoqué nuevamente, eran solamente 10. Y volvemos a lo normal. ¿Sí? Esto es muy importante y es por eso que se calculan con celdas y no con valores fijos. Porque si calculamos con valores fijos, aunque modifiquemos, no se va a cambiar lo que nos interesa. Bueno, acá tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ponemos igual, este por este, y así sucesivamente. O si no, directamente podemos agarrar y acá, en este parte inferior izquierda, perdón, derecha, podemos simplemente marcar yendo como para abajo, y lo que hace esto es copiar la fórmula, pero en las celdas y filas que corresponden. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy copiando la fórmula o función que utilicé en las celdas anteriores, pero en las inferiores. ¿Cómo lo verifico? Nuevamente ponemos igual. Acá este valor, que es 640, debería ser el que hace referencia a la multiplicación entre la celda B5 por la celda C5. Y acá lo verificamos que es exactamente igual. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo necesito un total de todos estos totales. Así que ahora voy a poner otro total y voy a pedir que se haga una sumatoria de todo esto. Y acá voy a trabajar con otro tipo de función, que ya no es una fórmula, sino que vamos a trabajar con una función. ¿Qué pasa acá? Vamos a tener lo que es igual, suma, celda y dos puntos, otra celda. ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar con un rango. ¿Qué es un rango? Tenemos tres tipos de rangos. Tenemos un rango horizontal, un rango vertical y un rango múltiple, que es de ambos tipos. ¿Cómo los vamos a identificar? Un rango, vamos a tenerlos, por ejemplo, esto es algo que aparece en el trabajo práctico, nos va a decir un rango horizontal, es todo aquel que involucra solamente a valores de una misma fila, ¿sí? A celdas de una misma fila. Por ejemplo, yo quiero saber, a ver, ¿qué puedo pedir? ¿Cuál es la suma? Es que encima no hay valores que me sirvan acá mucho. Bueno, ¿cuál es la suma de... bueno, me quedé en blanco. Pero bueno, la cuestión acá, lo que nos interesa saber es que hay diferentes tipos de rangos. Y lo horizontal es todo lo que tienen valores de una misma fila, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si yo agarro y les digo desde A4 a D4, vamos a ver que lo que se repite acá, ven los dos puntos, nos indica de dónde hasta dónde, que lo que se repite acá es el número, ¿ven? Es el mismo número, y ese mismo número nos hace referencia a la fila, y por ende vamos a tener un rango horizontal. Ahora bien, si yo en vez de tener desde A4 a D4, les digo desde A1 a A8. Acá voy a tener un rango vertical, ¿sí? Que es un rango que involucra a valores de una misma columna. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Porque tenemos la misma letra, ¿sí? Ahora bien, si yo les pido un rango mixto, por ejemplo de C4
bueno, con mayúsculas se ve mejor, a E6. Acá no se respeta nada, no tenemos la misma. Bueno, acá volvimos, estábamos explicando rangos, en este caso lo que son múltiples. Muy bien, como les mencioné anteriormente, en los horizontales y en los verticales vamos a tener la presencia, por ejemplo, en los horizontales de el mismo número, porque siempre hablamos de una misma fila, o en los verticales la misma letra, porque siempre vamos a hablar de una misma columna. Ahora bien, en los múltiples vamos a tener tanto diferentes letras como diferentes filas. ¿Y cómo lo vamos a saber? Por ejemplo, yo voy a ubicarme en C4. A ver dónde está C4, acá. Muy bien, y ahora acá me dice desde C4 vamos a ir a E6. Entonces yo voy a saber que mi cálculo o lo que yo quiera hacer va a ir desde C4 a E6. Esto quiere decir que yo voy a tener que seleccionar con el cursor desde C4 a E6. ¿Y ven toda esta selección? Esto significa que de C4 a E6 ese es mi rango múltiple. Estoy seleccionando todo esto. Por ejemplo, yo quiero decir que voy a seleccionar toda mi tabla. Mi tabla comienza en A2. Entonces yo voy a decirle que quiero un rango múltiple desde A2 a termina en D6. A D6. Entonces yo ahí voy a arrancar de A2 a D6. Y ahí me estaría seleccionando toda mi tabla. Y ese sería un rango múltiple. Muy bien, ¿para qué nos sirve esto? Vamos a borrarlo. Es porque, por ejemplo, yo voy a trabajar, como les mostraba acá, con la función de suma, la cual nos va a permitir sumar las celdas, pero en vez de con la fórmula de suma que tengo que sumar, acá les muestro, por ejemplo, voy a tener que sumar la celda de 3 más de 4 más de 5 y pongo enter. ¡Wow! Genial, pero tardamos más. Acá porque tenemos pocos valores, pocas celdas, pero si yo tengo una tabla con más valores, con más datos, me podría llevar muchísimo tiempo poner todo uno por uno. En cambio, si yo pongo la función suma, voy a colocar igual, suma, voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar nuevamente mi primer valor para mi primer rango, que en este caso sería un rango vertical, porque van a ser todos valores, celdas de una misma columna. Entonces voy a ir desde D3 hasta D5. Cierro mi paréntesis. Van a ver que acá tengo hecha mi función. Ven que acá tenemos suma, celda, celda y cerramos paréntesis. Y ahora voy a colocar enter. ¿Tengo el mismo resultado o no tengo el mismo resultado? Exactamente. Y como siempre lo verificamos con la calculadora si quieren. Así que simplemente tengo que agarrar y hacer nuevamente esto que es suma, taca taca. Ponemos upa upa. Ven que inclusive cuando yo hago el rango me va a mostrar que están en color azul y me va a hacer un pequeño recuadro del mismo color como a modo de referencia para que lo sepamos identificar en dónde estamos modificando o que estamos seleccionando. Y listo. Ya tenemos nuestra suma y demás. Bueno, después tenemos otras cosas como por ejemplo lo que son, hay diferentes fórmulas, no son solamente para valores numéricos. Ven que hay una sección exclusiva de fórmulas. Acá en nuestra barra de herramientas, en donde podemos, por ejemplo, tener lo que es insertar función, la cual nos va a mostrar todas las funciones que hay, seleccionamos y ya lo podemos trabajar. Y después también hay una pequeña diferencia, o sea, una diferenciación en cuanto a los tipos de fórmulas y funciones, que pueden ser para modificar algún texto, saber una fecha o otro tipo de cosas. Ven, por ejemplo, si yo quiero una de texto, es algo que vamos a trabajar luego. Por ejemplo, no sé, yo necesito saber algo que capaz que no es de mucha utilidad, pero bueno, puede ser útil en algún momento. Las últimas 3 letras de la celda B2, que es cantidad, la referencia. Me voy a parar en F2 y voy a agarrar y voy a venir a fórmulas de texto, pongo derecha y automáticamente va a aparecer este cuadro de diálogo en donde yo tengo que ir a donde dice texto, voy a seleccionar. Y acá esto es para elegir los argumentos o el argumento, que es la celda con la cual yo voy a trabajar. En este caso es B2. Ven que ahí nos figura la celda. Pongo esto que es como un seleccionar y acá me pregunta el número de caracteres. O sea, ¿qué número de caracteres de esa celda yo quiero conocer de derecha a izquierda? Y yo le voy a decir los últimos 3, que sería de derecha a izquierda, los últimos 3 caracteres. Me pongo a aceptar y me va a figurar lo que corresponde.
En este caso, cantidad, los últimos tres, mirándolo de derecha a izquierda, son dat. Si yo quiero saber los primeros tres, voy a texto, pero en vez de derecha le pongo izquierda. Y ahí mi lectura va a ser exactamente la misma, pero acá me va a decir los primeros tres. Acá le podemos cambiar. Si yo quiero saber los primeros dos, por ejemplo, es la cantidad de caracteres que yo quiera. O no sé, los primeros 5. Es simplemente colocarlo. ¿Ven? Y ahí me dice canti, que era lo que correspondía. Muy bien. Eso es como para modo de comentario. Luego si vamos a datos, vamos a ver que hay otra cosa con la cual podemos trabajar, que es algo que se le llama filtros, ¿sí? Vamos a seleccionar acá en ordenar y filtrar filtros, y esto nos va a agregar esta pequeña flechita que podemos ver acá en la fila 2, se va a colocar en toda la fila, porque vamos a poder trabajar con los diferentes datos que tenemos a lo largo de la columna. Por ejemplo, si yo quiero ordenar por orden alfabético los colores, puedo agarrarme acá y puedo poner ordenar de A a Z. Y ahí automáticamente me acomodó todo y me ordenó por orden alfabético. Si yo quiero ordenar los valores por menor a mayor, ordenamos de menor a mayor. ¿Ven? Y así sucesivamente. También inclusive si queremos saber, no sé, buscar todas las referencias que terminen, no sé, que contengan. Ponemos filtros de texto, si es algo con las palabras, y podemos ver que sean iguales o que comiencen, no sé, por ejemplo, si yo tengo un listado de apellidos, mi apellido es Robledo, y quiero buscar a todos los Robledos, pongo igual a Robledo, y me lo va a encontrar, pero me va a mostrar solamente esos. No sé, por ejemplo, yo pongo comienza por, y ahí tengo que poner una referencia, no sé, comienza por A, Z. Pongo aceptar y me va a indicar únicamente aquellas cosas que empiezan con AZ como yo le pedí, ¿sí? Luego vamos a borrar, filtro y lo borro. Y así podemos hacer con todo lo que querramos. Puntualmente luego lo vamos a ver con el punto que nos corresponde para el trabajo práctico. Luego otra cosa que tenemos que conocer bien es el tema de paneles. Acá voy a achicar un poco la vista para que se pueda ver mejor. Nosotros tenemos que inmovilizar paneles, esto es lo último que vamos a ver y luego vamos a trabajar directamente ya con el trabajo práctico. Para inmovilizar paneles hay una opción que está acá, que es inmovilizar paneles. Hay tres cosas. Por ejemplo, si queremos inmovilizar la fila superior, vamos a inmovilizar fila superior y esto van a ver que nos va a inmovilizar solamente la fila 1, toda por completo. Y esto significa inmovilizar que yo, aunque me vaya al infinito, siempre voy a tener inmóvil, voy a tener fija esa fila conmigo. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, no, yo quería inmovilizar la primera columna, entonces voy a inmovilizar primera columna. ¿Ven? Entonces, aunque yo me vaya mucho a la derecha, igual va a seguir permaneciendo. Y hay un detalle mínimo que es importante que prestemos atención, que cuando yo aplico alguna inmovilización, se me va a marcar de manera más oscura el borde entre la columna A y B, o si corresponde por fila, entre la fila 1 y 2. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito inmovilizar la fila 2 y la columna A. Por ende, me tiene que quedar tanto remeras como colores, cantidad, precio y total, y los colores todo inmóvil. ¿Cómo puedo hacer? Para esto es algo sumamente importante que les tenemos que prestar atención, nos tenemos que ubicar. Por ejemplo, me dice inmovilizar celda B2, inmovilizar fila 2 y columna A. Perfecto. Yo tengo que ubicarme en la que le sigue. Por ejemplo, tengo que inmovilizar la fila 2, me voy a ubicar en la fila 3. ¿Sí? Perfecto. Luego, yo tengo que inmovilizar la columna A, me voy a ubicar en la que le sigue. Por ende va a ser la B. Y por ende, si yo tengo que inmovilizar la fila 2, voy a estar en la 3. Y si tengo que inmovilizar la columna A, voy a ubicarme en la B. Entonces vamos a estar en B3. ¿Sí? Y una vez que yo ya estoy ubicada en esta celda, voy a ir a inmovilizar paneles y voy a seleccionar movilizar paneles. ¿Qué pasa? Acá, como yo ya tenía uno aplicado, se me borraron todas las líneas y no me quedó ninguno. ¿Ven? Que yo aunque vaya, no pasó nada. Entonces es muy importante que seleccionemos adecuadamente. Vamos de vuelta, estamos en B3, inmovilizar paneles y colocamos movilizar paneles. Y ahora ven que se marcó tanto en la columna como en las filas este borde más oscuro. Y ahora si yo bajo al infinito, tengo inmovilizados 1 y 2 como filas. Y si voy hacia la derecha, la columna A, que es lo que yo necesitaba. Y así es como podemos trabajar y que es lo básico para conocer todo lo que es Excel. Muy bien, luego vamos a guardar, que ya lo habíamos guardado. Entonces voy a simplemente guardar lo que ya tenía y ya me queda listo
para continuar trabajando. Luego les voy a pasar esto y bueno, nos vemos en el siguiente videito donde vamos a trabajar directamente con los puntos para realizar las actividades. Bueno, como les comentaba, acá tenemos este pequeño machetito de fórmulas y funciones que después se los voy a mandar. Y algo que les quería mostrar así a modo de rápido es nuestra biblioteca virtual solidaria, la cual van a acceder a nuestro grupo de WhatsApp. También lo voy a dejar en la descripción de acá del video y demás. Pero en nuestro grupo de WhatsApp, en lo que es... me estoy quedando sin batería. En lo que es la descripción van a encontrar el link para poder acceder a la biblioteca solidaria virtual. ¿Por qué les muestro esto? Porque si tenemos dudas con Excel y demás, vamos a venir acá a nuestra biblioteca, vamos a venir a materias extracurriculares y vamos a ir donde dice informática extracurricular. Nosotros acá tenemos simulacros de examen, tenemos otros trabajos prácticos, material y demás, tenemos el programa mismo, pero ahora vamos a ver el tema del material. Vamos a seleccionar, ir entrando a estas carpetas, este es un drive, y vamos a ir al que nos importa, que es el del virtual 2020, que se modificó de años anteriores. Y acá tenemos todo el material de toda la materia. Nosotros estamos trabajando con la unidad número 4, que es planilla de cálculo, que es Excel. Y ustedes, si tienen alguna duda o algo, van a simplemente acá, van a ver que tenemos 46 páginas de información sumamente importante. Si tienen alguna duda puntual que no la podemos responder o no la respondimos en el video, la pueden ver por acá o si no me la consultan por el grupo. Pero van a ver que acá tenemos todo. Ven bien todo lo que es filas y columnas, la celda. Y tema de los rangos, si no les quedó muy claro. Ven, acá tenemos en celeste un rango horizontal y acá en amarillo uno vertical y acá un múltiple en verde, ¿sí? Y ahí les da una referencia. Ven como acá en el horizontal tenemos la misma fila, que es la 2, en el vertical la misma letra, que es la columna, y en el múltiple todo es diferente. Luego tenemos un poco de la historia, de cómo nace todo lo que es Excel y bueno, diferentes loguitos, cómo fue evolucionando. Y bueno, todo lo demás. Pero es sumamente importante que si tienen dudas o si dicen, no, esto es muy poco, quiero saber más, acá tenemos mucho más, ¿sí? Bueno, eso más que nada, cualquier cosita nos consultan por las redes que tenemos por aquí. Y bueno, nos vemos en el próximo videito, donde vamos a adentrarnos bien en lo que son las consignas.